Vale, ahora. Buenas tardes, bienvenidos al pleno ordinario del mes de diciembre y, en primer lugar, disculpar la presencia del señor alcalde, que, como todos ustedes saben, es también diputado de las Cortes Valencianas y en este momento se están votando los presupuestos del 2020 y eso es el motivo por el que hoy no está aquí. Y esperemos que sea una tarde fructífera y que estos presupuestos mejoren la vida de todos los valencianos y valencianas. Bueno, ahora, como viene siendo costumbre, abrimos un turno de preguntas del público asistente durante 30 minutos. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Ha dicho usted que quería hablar? Es que no veo. No. Pues sale, venga. Bueno, yo quiero deciros que lo he dicho. Sí, es que son dos o tres cosas, pero la que me acuerde diré. Gracias. Adelante. Vale, muchas gracias. Te digo que dije lo de la iglesia de San Ramón y allí no han arreglado nada. Las de aquí sí que las arregláis, pero las de allí no. Y eso está hecho una mierda. Las palomas se mueren porque hay uno que le da comida, le pone agua, pero como eso del aire, el agua se pone malísima, las palomas toman y se mueren. Y allí hay una señora que las quita. No solo la iglesia de San Ramón, y la de San Vicente también. La del Monte de Piedad. Eso está, pero una merda. Y eso no es. Mira, pero lo que yo le iba a decir a Michelín no está. No, te lo digo para que se lo digas. A ver si después de 5 años tiene lo que tiene que tener, para que me visite para lo de la indemnización. De lo del .com. Quería decírselo estando él, pero se lo digo para que se lo digas. Porque eso no hay derecho, porque mira cómo el de abajo sí que le pago, al pelotilla que tenían en el .com. Ese sí que le pagaron, porque eso era un escándalo. Si eso lo hubiera hecho la gente joven, se lía. Pero como eran las personas mayores, que yo no les echo la culpa a ellos, se las echo al que tenía el bar. Porque el bar, ese tenía más morro que el pardal de la Albufera. Nena, y eso no se puede aguantar. Que ya son 5 años o más. Pero a ese sí le pago. Que yo cogí una depresión de narices y aún no me encuentro muy católica. Pero bueno, poqueta a poqueta. Yo te lo digo, Águeda, para que se lo digas a él, que lo mire. Porque siempre dice, sí, lo miro, sí, lo miro, pero se ve que le hacen gafas y las gafas no le van bien. A ver si se lo dice ya, lo de la iglesia de San Ramón y lo del Monte de Piedad, que eso esa aún está peor. No sé cuál de las dos. Vale, buenas noches a todos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla, a ver si me podéis contestar. En el periódico de Crónicas de Chirivella hemos podido comprobar que se presentan los presupuestos para Camino de movilidad accesible movilidad. Y bueno, son 30.000 euros y yo me preguntaba si solamente se va a promover lo que es la movilidad accesible ahí en esa zona solamente, porque lo que es Chirivella y el barrio de la Luz está todo bastante tocado, lo que son las aceras. Era simplemente saber si me puede dar una respuesta. ¿Le va a contestar el concejal de Infraestructuras? Gracias. Sí, buenas noches. Es cierto que Chirivella adolece de accesibilidad, lo que es en toda la población. En los presupuestos o en las subvenciones que vienen, sí que se va a hacer todo lo que es Camino. Y nosotros vamos a empezar con un plan director para poder empezar a trabajar en toda Chirivella en el plan de accesibilidad. Es una cosa a largo plazo, no a corto, pero sí que vamos a trabajar en ello.
Vale, y temas de pictogramas y este tipo de cosas para edificios públicos y demás, eso no se va a, por lo menos, estudiar. Estamos estudiando todo ese tema. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias. Perdona que se me ha olvidado decirlo. Camino, habéis puesto al principio las lucecitas. Ya, perla más, las A3, pero en el medio no habéis puesto ninguna. Eso no está bien, que si es fiesta para todos. Tanto para Chirivella, para San Ramón, que para el Monte Piedad. Pero eso es una vergüenza, que no hay nada. No hay nada de luces. Y arreglar un poquito, que habéis arreglado eso de ahí, que está muy bien. Pero lo del otro también se tiene que arreglar. Es que está las aceras hecho una merda. Muy bien, le daremos traslado de todo lo que dice al señor alcalde. ¿Alguna intervención más? Vale. Punto primero, aprobación de los borradores de las actas número 22 y 23 de 2019. ¿Alguna observación? Sí, buenas noches al público asistente y miembro de la corporación. En este tema, en principio lo que hemos detectado es que hay un error en el que en mi intervención particularmente se habla de que son 43 euros el coste del servicio meteorológico. No, son 423,50 al mes. Eso, tal y como hemos comentado, pues que se solucione y por lo demás no hay problema. ¿Alguna cosa más? Pues votos a favor de los borradores de las actas 22 y 23. Se aprueba con las observaciones que ha hecho constar. Vale. Punto número 2, disposiciones y correspondencia oficial. Señor secretario. Muchas gracias. Buenas noches al público asistente y miembros de la corporación. Paso a darles cuenta de las disposiciones sociales que han aparecido publicadas en los distintos diarios oficiales desde la última convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. En primer lugar, en el Boletín Oficial del Estado, en fecha 30 de noviembre, apareció publicada la Orden del Ministerio de Hacienda 1164 de 2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrolla para el año 2020 el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el régimen especial simplificado del impuesto sobre el valor añadido. En fecha 2 de diciembre se publicó la circular 4 de 2019 del Banco de España a establecimientos financieros de crédito sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros. En fecha 4 de diciembre apareció publicada la resolución de 27 de noviembre del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Real Decreto Ley 14 de 2019 por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. En fecha 6 de diciembre apareció publicado el Real Decreto 716 de 2019 por el que se modifican los Reales Decretos 773 de 2015 y el Real Decreto 700 del 88. Al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, en fecha 4 de diciembre, apareció publicado en primer lugar la Orden 1/2019 de 27 de noviembre de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se regula el sistema de descanso obligatorio y la limitación diaria en la prestación del servicio de taxi en el área de prestación conjunta de Valencia. Asimismo, apareció publicada la Orden 2 de 2019 de 27 de noviembre de la misma Consellería, por la que se regulan las tarifas urbanas de los servicios de transporte público de personas en vehículos automóviles de menos de 9 plazas del área de prestación conjunta de Valencia. Y, por último, en fecha 10 de diciembre, apareció publicada la Ley 8 de 2019 de la Generalitat de modificación de la Ley 9 de 2010 de designación de senadores o senadoras en representación de la Comunidad Valenciana. Quedan enterados. Punto número 3. Dación de cuenta de resoluciones dictadas por la Alcaldía, Presidencia y Concejalías delegadas desde la última sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. Señor secretario. Muchas gracias. Por medio de la presente, les doy cuenta del listado de resoluciones de órganos unipersonales que abarcan desde los números 2930 de 2019 de fecha 25 de noviembre al número de resolución 3133 de fecha 16 de diciembre. Tienen listado a su disposición, quedan enterados.
Punto número 4. Dación de cuenta del informe de Secretaría sobre el cumplimiento de las previsiones del artículo 104 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la redacción llevada a cabo por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Señor secretario. Muchas gracias. Tiene el informe a su disposición. Seguimos cumpliendo con el límite de 7 puestos de personal eventual. Estamos dentro de los límites del artículo 104 bis de la Ley de Bases. Quedan enterados. Ahora tendremos que rectificar la inclusión en el orden del día del punto siguiente. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 5. Proposición relativa a la modificación de designación de miembros representantes del Ayuntamiento de Chirivella en el Consejo Rector del Boletín Informativo Municipal durante el mandato 2019-2023. Muchas gracias. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, al ser una proposición, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos. Parte dispositiva. Punto primero. Modificar la designación de representantes del Ayuntamiento de Chirivella en calidad de miembros de los órganos de carácter municipal que más abajo se detallan para el mandato corporativo 2019-2023. Tiene el desglose a su disposición, pero básicamente la propuesta consiste en dar entrada como representante del Grupo Municipal Socialista como miembro al señor Álex Pozuelo Navarro. Asimismo, se recoge en la propuesta la rectificación que propuso el Grupo Municipal Compromís, de tal manera que el miembro suplente será, en primer lugar, el señor Josep Agustí Campos y, en siguiente lugar, como segundo miembro suplente, el señor Ricard Barberá Guillén. Punto segundo de la propuesta de acuerdo. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos, así como darle la publicidad legalmente prevenida. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Aprobado. Punto número 6. Despacho extraordinario. Lo va a explicar el secretario, Muchas gracias. En primer lugar, antes de pronunciarse ustedes en relación a la posible ratificación o no de la inclusión del citado punto, tal y como se les informó en la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas, la propuesta de acuerdo sería relativa a la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 3/2019, cuya parte dispositiva sería, punto primero, aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicios anteriores que se relacionan en el anexo primero adjunto al expediente por importe de 103.136,33 euros. Y punto segundo de la propuesta de acuerdo sería aplicar con cargo al presupuesto del ejercicio 2019 los correspondientes créditos con cargo a la aplicación que se detalla en el anexo primero, sobre la cual se realizará la retención correspondiente. En primer lugar, procederá que se pronuncien sobre la ratificación de la inclusión de dicho punto en el orden del día, ser despacho extraordinario. Les recuerdo que el número mínimo de votos para entender incluido dicho punto como despacho extraordinario sea de 11 votos, mínimo 11 votos a favor. Por tanto, si lo estiman oportuno. ¿Votos a favor de la inclusión? Unanimidad. Bueno, antes de pasar a si alguien tiene alguna intervención, como explicamos no fue en la Comisión de Hacienda, creo que fue al final, debió de ser, pero a mí se me olvidó, y fue en la Junta Local. Esto viene del expediente de modificación que aprobamos creo que hace unas 3 semanas y donde pusimos crédito a las facturas que hoy se traen a reconocer. Una, si recuerdan, era del plan de saneamiento que preveían determinadas partidas créditos para facturas sin consignación, y lo que hicimos en aquel momento fue colocarlas después en las partidas correspondientes a las facturas, ahora que ya sabíamos cuáles eran. Y por otra parte, creo recordar que se cogía crédito de algunas otras partidas, bueno, lo tengo aquí si lo quieren saber con exactitud, de las que había sobrado, que la ejecución no había sido al 100%. Hoy lo que traemos son ya, una vez que tienen crédito, las facturas a reconocer. ¿Alguna intervención? Buenas noches a todas y a todos los presentes. Con respecto a la aprobación al despacho extraordinario, volvemos a insistir en la premura que se nos ha pasado a última hora sin tiempo material para poder
estudiarlo, pero bueno, aquí nos llama la atención, aparte de las sentencias extrajudiciales y algunas facturas correspondientes al ejercicio 2019, hay una factura en concreto correspondiente al, suponemos que a las fiestas locales del año 2018, en concreto una factura de 3.025. Entonces, no tenemos claro, porque ya se nos confirmó en su día que no quedaba ya factura de años anteriores. No sabemos si es debido a un error o, por lo tanto, como aparte no tenemos documentación, factura correspondiente a este gasto, no teniendo claro el tema, nos tenemos que abstener en este sentido. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues yo sé que en distintas ocasiones se ha dicho que no quedaban más facturas y, además, seguro que en el momento en que se dijo no quedaban más facturas. Pero eso es como si ahora en este momento me pregunta, ¿son las últimas facturas que no van a tener crédito? En el momento en que se aprobaron eran, hoy seguro que hay 2 o 3 más. O sea, esto no es y no quedan y no quedarán, no es así. Ojalá, pero no es así. No sé en concreto y al 100% qué pasa con esta factura, pero estoy convencida de que vino después de las fiestas y, o sea, después de pasar el 2019 y se quedó sin crédito. No tiene más historia, pero de todas maneras, si quiere algún tipo de aclaración, puede ir a intervención y que le digan cuándo llegó y por qué no se pagó antes. Pero vamos. ¿Puede entonces existir la posibilidad de que hay alguna factura más en este caso? Claro que sí, claro que sí. Además, seguro que sí, porque ojalá. ¿Quedan gastos del ejercicio 2018? ¿Pueden quedar todavía? Del 18 yo creo que no, pero quedarán del 19 cuando lleguemos en el 20, quedarán del 20 cuando lleguemos al 21 y es que materialmente es imposible decir todas las facturas del 2019 van a entrar antes del 30 de diciembre. Si le dijera que sí, no le diría una cosa cierta, ¿eh? No es así, ni será tampoco después. De todas formas, mire usted la cantidad que venimos a reconocer, ¿eh? La verdad es que, no sé, absténganse si quieren, sobre todo si no tienen clara una factura, pero para el nivel de presupuesto que hay, que el reconocimiento sea de esto, pues está francamente bien. Más que nada porque se nos dijo en concreto, si la aclaración hubiera sido como ahora, sí puede que haya alguna, pero a falta de salir crédito. Pero como se nos dijo que no quedaba más, entonces es lo que nos ha llamado la atención después de eso. Bueno, pues si lo dije en ese momento así, sería porque en ese momento y en ese día no habían facturas, pero asegurar que no van a haber más facturas pendientes de años anteriores, eso no es así, porque no va a suceder. Vale, pues nada. ¿Votos a favor del expediente? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Punto número 7. Ruegos y preguntas de los señores concejales. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señora Botella. Buenas noches a los compañeros de corporación y personas asistentes. Mi queja o ruego y me gustaría que se solucionara. Tenemos una funcionaria que el día 3 de diciembre hizo un manifiesto que lo presentó, uno escrito a la alcaldía por un maltrato en su trabajo. Me consta que está de baja nuestra compañera porque le tiene fobia al trabajo por cómo se le ha tratado en su puesto de trabajo. Decir el feminismo y defender a las mujeres pues está muy bien. Hacer el minuto de silencio pues también está muy bien, pero cuando tenemos mujeres en nuestro trabajo que no las defendemos, pues no me parece muy coherente. Vamos a defender a nuestras mujeres, a nuestras trabajadoras y que reconozcamos nuestros derechos. Y sobre todo cuando nos hinchamos de decir la mujer, claro que sí, pero empecemos en nuestra casa, porque claro,
tampoco tenemos un plan laboral contra el acoso en nuestro ayuntamiento para defender estas cosas, porque a lo mejor esta señora, que lo está pasando muy mal, pues seguramente, pues si tuviéramos ese plan, seguramente estaría protegida por algo, pero de momento pues se siente desamparada, lo está pasando muy mal y considero que desde la alcaldía, el alcalde tiene la potestad, mediante un decreto, por necesidades del servicio, pasarla al sitio donde trabajaba anteriormente. Porque el Consejo de Salud y Prevención, desde febrero, están dimitidos en bloque. En el mes de diciembre no sabemos en qué punto está este Consejo de Salud y Prevención, porque esta señora ha dirigido una carta ahí, pero yo en este momento no sé si está en marcha o no, cuando se está incumpliendo las reuniones obligatorias, una trimestral, no se está haciendo. Entonces me gustaría saber qué está haciendo el Gobierno con esto. Y considero que desde el día de hoy, desde el Gobierno, tendría que comprometerse a solucionar este tema de forma urgente, porque es muy importante. Porque si defendemos a las mujeres, empecemos por las nuestras. Y si no, pues entonces esto, pues yo personalmente lo voy a defender porque es una causa justa y insto a los concejales que están aquí que quieran unirse a esta causa porque me parece que es muy injusto lo que está pasando. Muchas gracias. Señor Barberà. Primer volia donar-li enhorabona a l'equip de govern per l'èxit de la nit de les tapes i el mercat de Nadal. Crec que va ser un encert juntar les dues iniciatives al voltant del mercat, però és evident que tots sabem que la nit de les tapes és només un complement per al mercat, un serveix per a replegar evidentment uns diners i sos dies, una campanya de promoció entre un sector més jove de població, que igual no és habitual en el mercat, però que pot anar i sa nit. I en aquest sentit voldríem que l'equip de govern s'ocupara del mercat tots els dies. Per això voldríem saber quines iniciatives té previstes l'equip de govern per reactivar el mercat i quan té previst l'equip de govern traure a subhasta les parades que estan tancades i que ja se van fer les intervencions pertinents per poder treure-les a subhasta. I l'altra pregunta venia a col·lació en tema de l'aigua, no? I va dirigida a la regidora, la senyora Jensen, i volguera que se'n recordara de dues frases, no? Pensarà en dues frases. La primera és perseguir la gestió pública de l'aigua dotant de recursos al Consorci d'Aigües de l'Horta. La segona frase és continuarem treballant perquè el Consorci d'Aigües de l'Horta tinga els recursos necessaris per a poder fer-se càrrec directament de la gestió de l'aigua. Senyora Jensen, quin d'aquests dos textos correspon al programa de compromís i quin a Podem? Podria contestar-me? Senyora Jensen, m'encanta que a Podem també li apassione el tema de l'aigua, però equivoca la direcció del seu atac. El problema amb l'aigua no el tenen amb Compromís, el tenen amb el PSOE, els seus socis de govern a Xirivella. Senyora Jensen, li conteste la pregunta inicial. El que deia Podem en el seu programa era perseguir la gestió pública de l'aigua dotant de recursos al Consorci Aigües de l'Horta. El que deia Compromís en el seu programa era continuarem treballant perquè el Consorci d'Aigües de l'Horta tinga els recursos necessaris per a poder fer-se càrrec directament de la gestió de l'aigua. Ja veuen, propostes totalment diferents que han necessitat d'un vídeo per poder explicar-lo. Senyora Jensen, torna a insistir, el problema de l'aigua no el té Podem amb nosaltres, amb la gent de Compromís, el té amb el PSOE, els seus socis de govern a Xirivella. Sincerament, amb la mà en el cor, realment se creu l'última nota que ha publicat el govern de Xirivella? Vostè, igual que jo, vam estar en l'última assemblea del Consorci d'Aigües de l'Horta al Daia. Fa falta que li recorde que el PSOE va votar en contra
de les actes que recollien l'acord per fer més democràtics els òrgans de govern del Consorci? Fer més democràtic el funcionament dels òrgans del Consorci és un dels punts de l'acord de la moció que portarem en novembre a este ple i que vostè intenta ridiculitzar i llevar-li importància afirmant que ja està en marxa. En marxa? En marxa de què? Amb un PSOE que posa en acció tots els mecanismes possibles, per més retorçuts que siguen, per paralitzar-lo. De veres? Pensa que ja està en marxa? Amb un PSOE que signa amb vostè una nota de premsa pel matí i per la vesprada vota en sentit totalment contrari. Vostès insisteixen en que fa falta donar ja recursos al Consorci perquè puga gestionar millor i sobretot per fer les tasques d'inspecció. Genial. Nosaltres, des de Compromís, també volem dotar de recursos el Consorci i millorar la gestió i la inspecció del mateix. Però qui ha de governar i gestionar això, especialment en les decisions més importants? Una junta de govern amb majoria absoluta d'alcaldies del PSOE? Una junta de govern amb el senyor Almenar al capdavant, màxim responsable de la situació actual del Consorci? No, no són qüestions que se contraposen millorar la gestió o donar recursos i millorar la democràcia dels òrgans de representació del Consorci. L'altra gran crítica que fa vostè és que la moció es va aprovar gràcies als vots del PP en l'Ajuntament de Xirivella. I des de quan demana Podem permís al PP per poder votar en els punts? Nosaltres no ho hem fet mai ni pensem fer-ho. Li recorde amb qui va votar conjuntament Podem en l'última assemblea del Consorci. Amb Compromís, Esquerra Unida, Ciutadans, que si l'Ajuntament va votar en contra de la moció, encara no sé per què, i amb qui més? Amb el Partit Popular. Senyora Jensen, li recorde els nostres programes electorals, on Podem deia perseguir la gestió pública de l'aigua dotant de recursos al Consorci d'Aigües de l'Horta. Compromís deia continuarem treballant perquè el Consorci d'Aigües de l'Horta tinga recursos necessaris per a poder fer-se càrrec directament de la gestió de l'aigua. De veres deixarà que el PSOE es posi en contra nostra en aquest tema? Moltes gràcies i bona nit. Señor Lozoya. Bueno, vas a abrir tú, Jesús. Vale. Sí, el pasado 29 de noviembre se celebró el Consejo Escolar de la Escuela de Adultos y pues me trasladaron, me dijeron que por favor hiciera traslado al consistorio de inquietudes y deficiencias que constatan y que por favor que se tuvieran en cuenta. Como por ejemplo que el edificio en concreto, y lo visualicé yo personalmente, no dispone de medidas de movilidad y accesibilidad para personas de diversidad funcional. Por ejemplo, como que no tiene rampas de acceso ni ascensor, lo que dificulta para este colectivo el poder acceder al segundo piso. Me hacen también hincapié en que les traslade que no se realizan inversiones ni se destinan estas a mejoras del edificio, el cual se encuentra en un estado lamentable al tratarse de un edificio con muchos años y máxime un edificio público. Y aparte reclaman también que se publicite más esta escuela, la escuela de adultos, y que se dé más a conocer, más que nada para beneficio del pueblo. Ruego se tengan en cuenta estas inquietudes, estas necesidades para este colegio. Y por otra parte, la semana pasada, una de las parroquias de Chirivella, la de San Vicente de Ferrer, la de allí de Montepiedad, hizo un acto, la bendición o la inauguración de la restauración de las campanas, el reloj y todo esto. Me hicieron hincapié que trasladara también al consistorio, que han echado de menos la falta de colaboración, por lo menos, del consistorio, el ayuntamiento, y que que se tuviera en cuenta y que de alguna manera que el ayuntamiento en este caso podía colaborar de alguna manera, igual que colabora con otras entidades o sociedades o
o colectivos, pues que de igual manera siendo más un edificio público y patrimonio del pueblo. Bien. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque no tenemos intención de... Señor Lozoya, tiene usted la palabra. Gracias. Vale, el tema, bueno, ya lo hablamos directamente con el concejal de Deportes. Nos preocupa un poquito el tema del bar del polideportivo, ¿eh? Rogamos se informe, haciéndose extensible al público asistente, porque hay diversas versiones y cada una más distorsionada. Entonces, sí que nos interesaría saber por qué desde septiembre no hay servicio. Esto ya se está digamos, haciendo quiste en cuanto a respuestas por parte del personal que habita el polideportivo. Entonces, nos gustaría saber, parece ser que ya ha habido un adjudicatario y parece ser que no acepta las condiciones. Entonces, desde el Grupo Ciudadanos queremos hacer constar que a lo mejor es interesante el bajar el canon para que se pueda ser accesible a más gente y también publicitarlo de una forma más efectiva, porque sí que me preguntan cómo son las bases. Sé que es publicitario, se puede publicitar y lo pueden observar, pero si se puede hacer una nota de prensa o se puede hacer algo en el que de una forma más efectiva llegue, dejando bien clara cuáles son las bases para que la gente pueda licitar, pues sería conveniente. Y a ver si ya le damos una solución, porque es bastante triste que no tenemos ni para tomar un café ahora que hace frío, ¿vale? Esto en cuanto al polideportivo. Luego un tema que queremos más que nada consultar también, porque entendemos que nos gustaría por parte de la concejala de Educación si nos informara un poquito a ver cuál ha sido el motivo por el cambio que igual es legal o es de base legal, cuál es el cambio del bono escolar, de por qué en el 2018 parece ser que era a iniciativa de parte, en las bases del 2018 que tenemos aquí, solicitud, documentación y plazo de presentación. El centro educativo correspondiente, que se encuentra ubicado en el municipio de Chirivella, remitirá a este ayuntamiento un listado de los alumnos y alumnas escolarizados y que reúna los requisitos detallados para ser beneficiarios. Es decir, es el propio colegio el que manda al ayuntamiento los listados. Nosotros hacíamos, o en este caso hacían, lo que era el bono y se consumía en la colaboración con las papelerías de Chirivella. Esto era muy ágil, funcionaba bastante bien, como demuestra el hecho de que en el 2018-2019 se solicitaron 3.780 bonos. Esto supuso un pago efectivo de 79.148 euros, descontando ya el 10% que hacían las papelerías. En el 2019-2020 se han solicitado 2.961 bonos, es decir, 1.117 bonos menos. La diferencia entre un curso y otro es de 16.148 euros, teniendo un crédito disponible para esta partida de 116.000 y que ha dejado sin agotar 53.000. Casi el 50% se queda en el ayuntamiento y no llega a las familias a las que luego pues, les tenemos que subir impuestos y demás. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Pues muy sencillo, porque desde nuestro punto de vista se ponen unas trabas burocráticas que provocan el desistimiento de las familias. Es decir, aquí hemos cogido el bono escolar que se publicita y se puede observar cómo se habla en colaboración en las papelerías y librerías de Chirivella. Pues bien, parece ser que ahora no es necesario ya comprar en las papelerías de Chirivella, se puede comprar en cualquier establecimiento. Hemos hablado con las papelerías de Chirivella y nos han comentado que sí que han notado un bajón en cuanto a consumo de material escolar. Y luego, una de las cómo solicitarlos está la ficha de mantenimiento de terceros, sellada por el banco. Esto en la práctica, ¿qué es lo que hace? Que la gente o las familias tengamos que ir al banco a sellar la ficha de terceros. Lógicamente, las entidades bancarias, quien las conoce sabe que no están abiertas a gestiones administrativas el 100% como nos gustaría, y al final lo que acabas es desistiendo y perdonando los 20 o 30 euros. Esto hace que los números canten, es decir, nuestra propuesta es si se podría volver o ver de qué forma se podría retomar el antiguo sistema, si es posible, porque nos interesa, nos parece más efectivo a la hora de llegar el dinero a las familias, ¿eh? Ese sería nuestro ruego, si se podría volver o ver de qué forma se podría tener contemplada esta posibilidad, porque al final hemos de dar facilidades a las familias para que obtengan el bono y demás. Luego está, ya contestando al compañero Ricard,
el tema de la nota de prensa que tan controvertida ha sido de Ciudadanos y el agua. Bueno, nosotros, como todos saben, y es público, llegamos este año al consistorio. Entonces, el tema está en que cuando nos ponemos a indagar un poco a través de la moción de Compromís, nos damos cuenta que durante la legislatura pasada, y como ya no me quiero extender porque ya se ha hablado por todos los grupos, se produce un acuerdo por parte de la Junta Local de Gobierno de las Aguas de la Horta por el que se aprueba sin consultar a la Asamblea el prorrogar por 10 años el mantenimiento de la gestión del agua. ¿Vale? Ante esta decisión, el Pleno del Ayuntamiento, donde nosotros no teníamos participación, aprueba unánimemente por todos los grupos, Compromís, PSOE, Podem, Partido Popular e Izquierda Unida, el recurrir esta decisión ante los tribunales. Aquí tenemos la nota de prensa del 2 de julio, en la que se anuncia Chirivella presentará un contencioso contra el Consorcio de Aguas de la Horta. El señor Barberá, entonces alcalde, explica: el Ayuntamiento de Chirivella ha aprobado por unanimidad en la sesión plenaria del mes de junio presentar un contencioso administrativo. Barberá explica que Chirivella apuesta por empezar a dotar de personal funcionarial el consorcio para conseguir que no sea necesario externalizar la gestión. De esta manera, remunicipalizaremos el servicio de agua a través del Consorcio de Aigües de la Horta, avanzando hacia una gestión pública del agua. Pues bien, ante este recurso, el Juzgado Contencioso Administrativo número de Valencia declara: la jueza tumba el recurso de Chirivella contra el contrato del agua a 5 pueblos. El presidente del Consorcio de Aigües de la Horta y alcalde de Picaña, Josep Almenar, del Partido Socialista del País Valencià, considera que la sentencia era la esperada, porque el reglamento del organismo ya establece muy claramente la posibilidad de aprobar una prórroga del servicio por la Junta de Gobierno. Pues bien, nosotros entendemos, ha habido una resolución, ha habido un recurso y ha habido una sentencia. A partir de ahí, entendemos, llega la moción de Compromís y la valoramos como descafeinada, como dijo la señora Jansen, porque aparte de que hay 2 puntos que se eliminan porque incitan al secretario de la corporación a hacer unos informes para los que jurídicamente no es competente y basta saber un poquito de derecho para esto saberlo, pues se eliminan esos 2 puntos y se sigue manteniendo el espíritu que para nosotros es claro, que es el espíritu de remunicipalizar el agua en Chirivella. Cosa que nos extraña y nosotros, pues lógicamente, votamos en contra. Pues bien, ante esto, nuestra sorpresa, y así manifestamos en rueda de prensa, en nota de prensa, es que el PP, el Partido Popular, vote a favor. Y más cuando en el 8 de octubre del 2018, y esta información, repito y reitero, es en la que nos basamos para argumentar nuestro no a la moción de Compromís, el Partido Popular, desde nuestro punto de vista, acertadamente, en el 2018, declara: Chirivella explica que el Partido Popular de Chirivella explica que el Gobierno de Chirivella acuerda el mes pasado de junio recurrir la decisión del Consorcio de Aguas de la Horta. El alcalde, sin embargo, esta acción no es más que un parche con el que los de Ricard Barberá pretenden ocultar su inoperancia y mala gestión, ya que el alcalde de Compromís podría haber conseguido la salida de Chirivella del consorcio si hubiera negociado la no renovación del contrato. Barberá podría haber propiciado la salida de Chirivella del consorcio tan solo haciendo valer su condición de alcalde, negociando y anticipando la próxima salida de Chirivella. Con el recurso presentado, Barberá y los suyos abogan por la salida del consorcio para que Chirivella avance paulatinamente hacia una municipalización del servicio, con el fin de que sea el ayuntamiento el que gestione de forma directa el agua pública. Esto supondría un enorme gasto de personal, recursos y medios que no haría otra cosa más que incrementar el gasto para la localidad de la gestión del agua. Nosotros, haciendo caso de esta nota de prensa, que es acorde a lo que Ciudadanos piensa, votamos en contra. Trasladamos lo que ocurre en la moción a la prensa y sí que es cierto que hay un error por parte, y en este caso no quiero cometer el clásico de matar al mensajero, sí que hay un error en que, como ustedes saben, en prensa siempre se trata de buscar lo que es el encabezamiento que llama la atención y habla de que nosotros, Ciudadanos Chirivella, lamenta la aprobación de la reversión del agua. Titular por el cual, y ya concluyo, no me quiero extender, gratuita e injustamente, a nuestro entender, somos atacados directamente en nota de prensa por el Partido Popular, calificándonos como, y cito literalmente, obrantes de mala fe o, peor todavía, absolutamente ignorantes de lo que se proponía en la moción y de lo allí tratado. Ciudadanos
debe ser un partido con el que colaborar y llevar a cabo iniciativas conjuntas que sean positivas para el municipio. Señores del PP, nunca se nos ocurriría decirles en democracia lo que ustedes deben ser, ni a ustedes ni a ningún otro grupo municipal de este ayuntamiento, porque nuestro respeto por la diversidad de ideas es total e indiscutible. Somos centro, tenemos identidad propia. Hablan ustedes de que quieren colaborar. Les recordamos que somos el único grupo político que les ha apoyado en las 2 mociones que ustedes han traído a este pleno. A nuestro entender, y más allá del juego de palabras por parte del Partido Popular para defender el sentido de su voto, que a día de hoy sigo sin entender, en la moción de referencia desde nuestro punto de vista y entrando a conocer el fondo, la idea que subyace claramente en la moción de Compromís es, y cito literalmente palabras de la concejala de Podem en su vídeo, la moción de Compromís pretendía ser determinante para remunicipalizar el agua. Era una propuesta poco rigurosa y descafeinada. Planteaba cuestiones actualmente en trámite, siendo meras obviedades y que no suponen un avance significativo en nuestra aspiración de optar por un modelo público de gestión del agua. No solo eso, si leemos la nota de prensa de Compromís, auténtico triunfador de la moción… Señor Lozoya, el ruego y la pregunta al Gobierno, sí, ¿cuál es? Va a continuación, sí. Pues… El Pleno de Chirivella aprueba la moción de Compromís en la que pedía varias acciones para reforzar el control municipal y recuperar la gestión pública del agua. Según Compromís, el equipo de gobierno formado por PSPV y Podemos aceptaron la propuesta a regañadientes y de mala gana, ya que contó con los votos a favor de Compromís Partido Popular, las abstenciones de los ediles del Ejecutivo y la posición de Ciudadanos. E incluso el alcalde, Michel Montaner, declara ayer, en prensa en el Levante, en un pleno municipal reciente, Compromís Chirivella saca adelante una moción sobre el funcionamiento del consorcio. En el 2021, con el voto favorable del Partido Popular. En el 2021 caduca la sociedad constituida por el Ayuntamiento de Torrent y la empresa privada Hidracua. Si esta empresa mixta se disuelve, el contrato con el consorcio decaería y se abriría la puerta a la remunicipalización. El ruego y la pregunta, señora Águeda. Rogamos, por favor, respeto por nuestras ideas, acciones y por mucho repetir que somos malintencionados, nuevos e ignorantes, no se va a convertir en realidad. Ciudadanos Chirivella no está a favor de la remunicipalización del agua, porque en el escaso margen de tiempo que llevamos en el consistorio hemos podido observar que el Ayuntamiento de Chirivella no cuenta con los recursos ni herramientas para hacerlo posible de momento. Todo ello sin mencionar que la sentencia es firme y no es objeto de este partido el que se haga gasto de recursos administrativos y de funcionariado para hacer unos informes que van a acabar en un cajón, porque todos sabemos que no hay intención por parte del Partido Socialista del País Valencià de cambiar el consorcio. Por todo lo cual, solicitamos y rogamos respeto hacia nuestras ideas, igual que nosotros las manifestamos para todos los grupos, y únicamente desde Ciudadanos abogamos por estudiar, tal y como respondimos, desde Ciudadanos abogamos por estudiar nuevas fórmulas que van desde la salida del consorcio, si fuera necesario, hasta la promulgación de un nuevo contrato de servicio si algo manifiestamente no funciona. Si algo manifiestamente no funciona, intentamos cambiarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lozoya. Señor Ortiz. Qüestió. Vostè, digue'm, vostè que està ahí com a alcaldessa en funcions... Bueno, pues per a ser novata m'ho van a posar difícil, però bueno, jo, vist les intervencions que s'han tingut i encara que això no és de l'ús que s'ha fet, jo pense que té dret per al·lusions a contestar a lo que li demana que siga breu, per favor. Vaig a intentar-ho, però vamos a ver. I a continuació, pues, si teniu sí, però seré breu, no, si lo que n'hi ha que dir és molt simple. Molt bé. A veure, per parts. Señor Lozoya, respeto a sus ideas todo el del mundo. Crítica a sus acciones, toda aquella que consideremos. Toda aquella que consideremos. Y lo que le decía con esa nota de prensa era ni más ni menos que si se había leído usted bien la moción, porque en la moción lo que se aprueban son los acuerdos. El resto, en la exposición de motivos, no lleva a ninguna parte, no es más que es un relato para llegar a solicitar unas cuestiones determinadas. En mi intervención, que además intervine yo aquel día, digo que estamos total y absolutamente en contra de la remunicipalización. Lo que se aprueba es un punto que, si usted se lo leyera con calma, sin apasionamiento y con atención, vería que lo que se está aprobando ahí es que la comisión que tiene que estudiar la posibilidad de remunicipalización del agua en el municipio de Chirivella, con el contexto que lo engloba, que es el consorcio, opine al respecto. Que si usted hubiera preguntado a los miembros de esa comisión, pues le van a decir cómo va a terminar. Porque si ustedes tienen poca intención de remunicipalizar el servicio del agua,
El PP menos, pero el PSOE todavía menos. Así que no hay ningún peligro ni ningún problema. Y el otro punto habla de aumentar, por la modificación de los estatutos del consorcio, la democratización del mismo, para que la Junta de Gobierno por sí sola no aprobara esas cosas. Me sorprendió enormemente que usted no quiera que una comisión que va a estudiar una posible remunicipalización del agua, que con toda probabilidad va a ser negativo, no vote eso a favor. Pues ya está, y zanjamos la cuestión. A ver, y yo no le estoy diciendo a usted lo que tiene que hacer, pero usted no me lo diga a mí tampoco. Y no interprete lo que no pone, porque ahí no pone que el PP apoya la remunicipalización del servicio del agua en ningún momento. Y cuando yo hago la intervención lo explico. Y digo que estamos total y absolutamente en contra por esa nota de prensa que usted ha leído, que resume muy bien el espíritu que nosotros consideramos de esta cuestión. Y el otro punto habla de la democratización del servicio, contra la que vota usted. Ojo, contra la que vota usted, pero que me parece fenomenal. Y si usted ha apoyado 2 mociones del PP, me parece fenomenal. Y si no las hubiera apoyado, me parece fenomenal. Porque usted hará aquello que usted considere que tiene que hacer. Y yo no voy a entrar en ello nunca, pero sí voy a poder opinar sobre lo que usted hace. Claro que sí. No me voy a meter con lo que usted piensa, porque eso obviamente usted tiene absoluta y total y amplísima libertad para pensar lo que considere. Incluso puede considerar hoy esto y mañana lo distinto. Y yo no le voy a criticar por ello. Ahora, lo que haga con respecto a esa forma de pensar, claro que se lo voy a criticar, como usted puede criticar lo que hago yo, faltaría más. Pero si se hubiera leído usted bien la moción, se daría, no está bien leída, se aprueba que se insta, no hay réplica, se insta a que esa comisión finalice su trabajo, porque esa comisión ya se votó en su día que hiciera un trabajo, y yo estoy reiterando aquello que hicimos, claro, que termine su trabajo esa comisión, porque la conclusión va a ser la que nosotros y ustedes imagino que pensarán. Porque además hay una prórroga del servicio, o sea, del consorcio, para 10 años. O sea, no se puede hacer nada. Usted decía el otro día, estudiemos, porque vamos a estudiar, si eso para 10 años está así, si no se puede modificar. La cuestión de la empresa, sí, aquello que comentaba el señor alcalde, es una posibilidad, pero esa posibilidad estoy convencidísimo que está resuelta, porque si no, no se habría aprobado la prórroga por las mismas personas que están poniendo en duda ahora que en estos momentos esa prórroga se pueda quebrarse en su inicio. Entonces, yo lo que le digo es que entiendo que usted de mala fe no está haciendo una crítica, sino que usted está ignorando una serie de preceptos que aquí influyen y que afectan y que usted desconoce, y que yo y mi grupo nos brindamos a explicarle todas las veces que quiera. Pero si usted no quiere preguntar, no pasa nada. Pero que no pregunte a nosotros, que pregunte a todos. Bueno, ¿no? yo rogaría que no se contestaran entre unos y otros, y creo que la cuestión ha quedado ya perfectamente explicada. Gracias. Pues bueno, era esa cuestión. Me falta simplemente una cuestión, señora Karen Jansen. Es que si usted analiza bien ese vídeo que ha colgado, dice lo mismo y lo contrario. Denle una vuelta. Dice lo mismo y lo contrario. Yo no sé si lo hace conscientemente o no, o por lo menos se entiende eso, y veo que, sin hablar de este tema con el señor Valvera en ningún momento, usted dice lo mismo y lo contrario, con lo que es bastante complejo. Y encima, claro, también le sorprende que el Partido Popular vote a favor de esto. Claro, pero vamos, que no estamos votando, que le sorprende que votemos con Compromís. Votamos con quien consideramos que debemos votar, porque Compromís, a pesar de los 2 puntos que decaen de esa moción, la moción, en sus acuerdos, sigue teniendo un contenido importantísimo. Democratización del consorcio, y que la comisión del estudio de la posible remunicipalización del servicio termine su trabajo. ¿Dónde está el problema? ¿Usted dónde ve el problema? ¿Dónde ve el problema? Nadie. Claro, no hay problema. Claro, pero hay que leerse las cosas bien leiditas. Bueno, moltes gràcies per la seva paciència, señora Ferrandis, y ahora voy a hacer las preguntas que tenía. A ver, yo había venido aquí hoy con el planteamiento de un pleno muy navideño, que de hecho navideño lo veía también porque claro, tiene tan poco contenido este pleno y los anteriores de estos últimos meses, que digo, este es el más navideño de todos. Hemos votado un punto, y el punto que votábamos era la sustitución de unas personas por otras, a colación de la intención de un grupo político para que se modificaran sus representantes. A ver, el pleno mucho contenido no tenía, pero bueno, agradezco también que haya permitido este pequeño intercambio de opiniones de unos y de otros. A ver, el pleno anterior hicimos algunas referencias, sobre todo a las cuestiones que se publican en prensa y que no se comunican a los señores concejales, que a mí me parece
grave. Y digo, señores concejales, sin ninguna petulancia, simplemente por corrección, porque a fin de cuentas somos los representantes de los vecinos que nos han votado y nuestra dignidad no es la nuestra, es la de nuestros votantes. Y bueno, y ya quedó claro, y además reconoció el señor alcalde, y quiero recordar que algunos de ustedes también, que algunas cosas no estaban bien hechas. Pedimos el acuerdo que podía haber habido entre el secretario autonómico por la cuestión del solar, la cesión del solar como centro de personas, centro o de día o de ocupacional o como fuere, para personas con diversidad funcional. Y bueno, pues no se nos ha proporcionado ningún tipo de documento ni de razón. También pedimos, y tiene que ver esto con el agua también, esto sería interesante, se la pasaremos y se la proporcionaremos, señor Lozoya. La moción aquella que se aprobó en febrero del 2016, en la cual además se aprobó por este pleno y ni un alcalde hizo nada, ni el otro tampoco al respecto, que sepamos, y entonces lo que pedimos fue todas aquellas solicitudes que se han remitido por parte del consistorio, tanto en la época de la alcaldía del señor Montaner, aquella y esta, y en la época de la alcaldía del señor Barberá, que se han remitido al consorcio solicitando, como esa moción indicaba, la rebaja en los recibos de aquellas cuestiones que el fiscal dijo que no correspondían con los trabajos propiamente dichos del ciclo del agua. Bueno, pues tampoco se nos ha hecho llegar nada. Volvemos a reiterar la petición. Luego también ese día también comentamos, al hilo de la cuestión que tiene que ver con con la información que se proporciona a los concejales y la proporción que la información que aparece en prensa. Claro, se estuvo comentando aquello del metro. Al día siguiente, casualmente, salió un bastante exhaustivo artículo en las provincias. Esto fue el día 29, que ya había salido un artículo, pues esto no sé si estaba pensado en el propio Ayuntamiento, no sé quién Mitch era el que el trea, pero al día siguiente en las provincias salió un artículo todavía más extenso en el que habla de alguna serie de medidas que la Consellería propone, apunta y quiere investigar, que estoy seguro que esto tiene que ir refrendado por algún tipo de documentación. Esto no puede ser que sea solamente una conversación de barra de bar con una caña y un pincho de tortilla, y algo tiene que haber. Al igual que, por ejemplo, hay aquí una opinión que emiten también las asociaciones del transporte público, que no sé quién son, no sé quién es esto de las asociaciones del transporte público, pero la noticia lo resalta, en la cual se dice que, sin embargo, desde las asociaciones del transporte público son recelosos a esta posibilidad, la de la llegada al metro a la Aldaya y Chirivella, ya que ven muy improbable que estas tres localidades lleguen a contar con una comunicación de este tipo. La razón, porque requeriría una inversión millonaria por parte de la Generalitat y prolongar las líneas sin seguir la tendencia actual. Además, dice que recuerdan que ya existen vías ferroviarias de cercanías que conectan con Valencia, así como de autobuses. De esto no se nos dijo nada, ni se nos hizo tampoco ninguna, no sé, ni llegar ningún tipo de documentación que esto lo refrendara. Y luego, por último, yo me gustaría que estuviera el señor alcalde, porque él fue el que, claro, con cara compungida y con afectación, decía que, en efecto, habían estado descuidados a la hora de no comunicar o de anticiparse y comunicar a los medios de comunicación y de publicitar todas las acciones antes de que a los concejales les llegara información al respecto. Aquel día, concretamente, una vecina hizo una solicitud para la posibilidad de elevar la barandilla del puente que une Chirivella con la otra parte de Chirivella y con Valencia, con el Barrio de la Luz y con Visantica la Serrana y con Mislata y demás. El señor Montaner habló de un informe de Fomento en el cual se decía que todo era correcto y que todo estaba bien. Solicitamos el informe, que no se nos ha hecho llegar, pero para nuestra sorpresa, y creo que la de todos los asistentes en ese pleno, el día 12 de diciembre, escasamente 12 o 13 días después, aparece una noticia en prensa en la cual parece ser que Fomento va a dotar con 60.000 euros al municipio o va a gastarse 60.000 euros en la elevación de esa valla y en la mejora del paso, circunstancia de la cual nos alegramos,
pero nos entristece enormemente que no se nos haya dicho nada y aparezca en todos los medios de comunicación, porque yo creo que aquí hay algo a lo que se está faltando, y es al respeto al resto de grupos políticos, tanto a Ciudadanos como a Compromís, como a los concejales no adscritos, como al Partido Popular y a todos sus votantes, porque nosotros estamos aquí para conocer estas cosas. Y luego ustedes publicitan lo que consideren, que esto es absolutamente lícito, pero lo están haciendo absolutamente al revés. Esto no es algo de lo que enorgullecerse, el evitar transmitir la información a los concejales de la oposición y que nos enteremos por la prensa y nos enteremos por el Facebook del Ayuntamiento y nos enteremos porque nos lo digan en el bar, nos parece, además de una falta de respeto, nos parece algo que ustedes deberían mirarse, porque al final se están saltando la representación, se están saltando la esencia democrática que tienen todas las instituciones de este ayuntamiento y están haciendo lo que les parece. Ya les dije el otro día que igual la escuela del presidente en funciones les estaba afectando más de la cuenta. Y veo que, a pesar de la compungida cara del alcalde, cuando nos comunicaba que en efecto había sido un error que habían cometido en reiteradas ocasiones durante mes y medio o 2 meses que estamos observando estas cuestiones, pues la tendencia ha seguido, y me gustaría que le diera traslado al alcalde de que dé algún tipo de instrucción para que las cuestiones que se tengan que ver en comisión se comuniquen y, a posteriori, cuando es un logro para el municipio y todos nos alegraremos, lo publiciten ustedes como tengan a bien y como consideren y como la prensa sea capaz de comprárselo. Pero que nos enteremos los concejales de cuestiones ciertamente importantes a través de la prensa y del Facebook del Ayuntamiento, me parece que no están actuando nada bien. E insisto que si esta era la legislatura de la concordia, pues probablemente ese no es el camino de tener ninguna concordia. Eso es reírse de la oposición, o si no reírse, al menos faltarle respeto, y además con reiteración y con cara compungida, que todavía duele más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vale, pues, señor Navarrete. Sí, buenas noches, a compañeros de corporación y al público asistente. Vaya por delante que felicito las Navidades, porque parece que esto es un pleno de Navidad, entonces vamos a estar contentos. Con el tema que ha comentado la compañera Puri, pediría primero un ruego que cuando se hable de la palabra acoso se ponga el apellido, porque la queja que tiene esta compañera, que por cierto yo soy el primero que me enteré porque soy el concejal de Recursos Humanos y vino a hablar conmigo, es acoso laboral, lo que ella dice, porque si no, cuando se dice acoso se pueden malinterpretar las palabras, ¿vale? Simplemente porque no es lo mismo un acoso laboral que un acoso, ¿vale? Bueno, simplemente. También dije, si estuvo usted el día del vino de honor, que soy una persona que le gustan las cosas de cerca, y aquí dije que cualquiera que tuviera un problema que me parara por el pasillo y me lo dijera. También se lo refiero a usted, porque si me hubiera preguntado a mí, le hubiera explicado de pe a pa cómo va este tema. Se están buscando la solución, pero también es verdad que usted ha dicho solamente una parte del informe. No voy a dar la razón ni a quitar la razón a nadie, pero cuando yo me entero del tema, pido explicación. Y claro, hay 2 partes, una dice una cosa y otra dice en otra. Por lo tanto, no seré yo el juez que tome parte de un sitio ni de otro. ¿Es un problema? Sí. ¿Hay que solucionarlo? Sí. ¿Estamos en ello? Sí. Y pronto será la solución. Y con respecto al comité que ha dicho de salud, si no recuerdo mal, se aprobó en el pleno pasado, por lo tanto ya está nombrado y en breve se convocará este comité, y justamente este punto va ahí, porque una de las soluciones es, cuando esté todo aclarado, tiene que decidirlo este comité de salud. Pero sí que le rogaría que en un caso que es importante, pues nos hemos visto muchas veces, si me hubiera preguntado se lo hubiera explicado de pe a pa. Pero sí que le ruego que cuando se diga acoso se le ponga el apellido, independientemente de que hay 2 partes, como he dicho antes, hay 2 partes, hay 2 informes, hay una carta que dirige al alcalde, hay un informe que explica lo que pasó, y por lo tanto yo no seré el juez
que determine qué es lo que pasó, porque no estaba presente, no lo pude ver, ¿vale? Pero sí que le digo... No pueden haber contestaciones. Sí que le digo que desde el primer momento se ha estado buscando la solución, ha costado un poquito más de lo que tocaba porque no nos podemos saltar tampoco la legalidad vigente, parece ser que la hemos encontrado y en breve se solucionará el tema por el bien de todos, ¿vale? Señora Torres. Buenas noches a los compañeros de corporación y al público asistente. Señor, perdón, es que yo como soy zurda, señor Barberá, quería darle las gracias por la enhorabuena por la iniciativa y por la fireta de Nadal. La iniciativa que tuvimos quería indicarle que es un ejemplo de las ganas y el compromiso que tiene este nuevo equipo de gobierno de trabajar con el comercio local y así se lo hemos trasladado en las sucesivas reuniones que hemos tenido con ambos, tanto con el mercado como con los comerciantes. Entonces, quería darle las gracias. Con respecto a lo que me comentaba de los palcos del mercado, pues, a ver, está pendiente de que se pase los pliegos a contratación. Ya los tiene el técnico para poder pasárselos para que puedan salir cuanto antes. Señora Jansen. Buenas noches a todos y todas los asistentes, público, compañeros y compañeras de corporación. Mi nombre ha sonado hoy muchísimo y me ha sorprendido primero de parte del señor Barberá, pero bueno, también lo entiendo. A ver si con esto ya cerramos el tema porque ya todo el mundo ha hablado y muchas opiniones han habido. A ver, en ningún momento desde Podem hemos cuestionado la voluntad de cambiar los estatutos, eso en ningún momento, o sea que eso siempre lo hemos apoyado. De hecho, la propuesta que se hizo, que se presentó a la Asamblea, es firmado por nosotros y nosotras, junto con todos. Democratizar el consorcio es absolutamente necesario y todos estamos de acuerdo, menos uno. Hay que dar más fuerza a la Asamblea para que las decisiones se tomen en democracia. Eso quedó claro en la última reunión donde estuve y recibí el shock de cómo se lleva una Asamblea y ya creo que me vacuno un poquito para saber lo que me tengo que esperar. La Junta no puede tomar las decisiones importantes, la Asamblea es la que tiene que tomar. Pero lo que nosotros criticamos en la moción es que esto ya estaba en marcha, solamente estábamos esperando, y eso incluso podía haberlo pedido usted como miembro de la Asamblea, que se hiciera la Asamblea, la reunión, para poder seguir el trámite. Luego, la remunicipalización no depende del cambio de estatutos, depende de la fuerza que tenga el consorcio. El consorcio no tiene fuerza ninguna, porque no tiene ni medios materiales ni medios humanos. O sea que eso es lo primero que hay que hacer. Pero en este momento remunicipalizar tampoco es posible porque estamos atados a lo que es esa prórroga, que ya nos han dicho que no recurrimos porque no. Pero sí que tenemos que trabajar en dotar el consorcio de medios para primero controlar la empresa concesionaria, porque ahora mismo ellos pueden hacer más o menos, no lo que quieran, pero sí mucho sin fiscalizar. O sea que es necesario esos medios. La nota de prensa que sacamos sobre el agua es precisamente eso, que vamos a ir avanzando en lo que es dotarlo. Y, por cierto, señor Lozoya, remunicipalizar puede hacerse de muchas maneras, no solamente por gestión directa, también por gestión a través de una mancomunidad, que es lo que en este momento sería económicamente más viable. ¿De acuerdo? Y, ¿dónde estaba el otro? A ver. No voy a discutir con el señor Barberá sobre qué es lo que había en el programa de unos o qué es lo que estaba en el programa de otros, porque más o menos eran similares. Dime.
Similares. Si de todos modos, si tienen alguna pregunta sobre la voluntad de remunicipalizar sí o no, se dirigen al Partido Socialista. Muchas gracias. Señora Martí. Sí, buenas noches a todos y a todas. Contestando a la pregunta del bono escolar, preguntaba el señor Lozoya que si se podía volver a la fórmula anterior. Yo le digo que no se puede volver a la fórmula anterior. Y le digo por qué. Pues porque hemos tenido que adaptar a la legalidad la fórmula que actualmente, entre comillas, tiene tantas trabas burocráticas. Y en verdad es una fórmula que no es la mejor que nosotros pensamos, porque además de que supone a las familias, pues eso, una burocracia que pues es incómoda, también ha supuesto mucho trabajo para este ayuntamiento y estamos en el paso ya de finalizarlo. Y hay gente que está aquí hoy que sabe perfectamente cuál es el trabajo. Y le digo porque es fácil de entender. Si estamos hablando de dar una ayuda universal a todos los alumnos empadronados en Chirivella, estamos hablando de que estamos dando una subvención a una serie de beneficiarios. Lo que se hacía anteriormente era dar ese dinero a las papelerías. Eso no es una subvención, eso es un contrato. Y al ser un contrato, esa fórmula jurídica no vale. Tenemos que adecuarla a la legalidad. Y bueno, pues voluntad, la máxima. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa voluntad de que el bono continúe siendo lo que es, que sea universal y que a cuantas más familias llegue mejor. ¿Que hay que pulir la fórmula? Claro que sí. Y seguramente que con la ayuda del secretario, pues bueno, iremos viendo cómo podemos mejorar la fórmula. Pero a la fórmula anterior no se puede volver. Sí, hola, buenas noches. Me tiene que dar la... Es verdad, no me acordaba, no he visto a Michel ya. Buenas noches al público asistente y a toda la corporación. Bien, en cuanto al procedimiento administrativo del VAR, me voy a remontar a lo que dije en el anterior pleno y lo enlazo con lo que está ocurriendo actualmente, ¿vale? En septiembre, principios de septiembre, nosotros con la voluntad de prorrogar el contrato, que era lo lógico, porque tampoco pasaba nada en ese momento, pues se nos comunica que el que está prestando servicio va a cesar de la actividad. Entonces nos ponemos manos a la obra y sacamos el procedimiento. El procedimiento al final consta de unos plazos. Contratación no solo se ha dedicado a la contratación del VAR, porque tiene muchos otros contratos y muchas otras faenas. Aún así lo han sacado bastante rápido, hemos seguido todos los plazos de alegaciones, presentación de solicitudes, etcétera. Al final ha resultado que solo se ha presentado una única persona. Esta persona le hemos luego citado para que entregue la documentación, con lo cual también tiene derecho a que tenga 5, 6, 7 días, que no sé ahora mismo lo que contempla la ley, para que entregue la documentación oportuna. Resulta que la ha entregado, pero no corresponde con lo que se solicita en ese momento, con lo cual se ha declarado desierto además esta semana el procedimiento. Ahora procederemos a volver a iniciarlo y ya habíamos valorado previamente la posibilidad de establecer un canon más bajo para hacerlo más llamativo y que se pueda presentar también gente de la localidad si a ser posible. Nosotros al final lo que buscamos como objetivo es que se preste un buen servicio y nada más. Al final la rentabilidad o no, eso lo que queremos es que la gente esté contenta, poder ir al bar de polideportivo y pasar allí las tardes, las mañanas de la mejor forma posible. Luego intentaremos también hacer una publicación para que llegue a la mayor gente posible y que se puedan presentar. Y presentaremos incluso, me imagino que la base, no sé si eso se podrá hacer, me imagino que sí, en la web del ayuntamiento, eso lo miraremos a ver. Aunque bueno, igualmente el perfil del contratante del Estado, la plataforma general de contratación, ahí se puede poner, se filtra, se pone el ayuntamiento Chiribella y enseguida sale. Así que nada, yo lamento la verdad el retraso que está teniendo, pero al final son procedimientos administrativos, tienes que cumplir plazos, si no estuviéramos cumpliendo los plazos aún sería peor, con lo cual lo lamento muchísimo, la verdad. Además soy usuario polideportivo y hoy, por ejemplo, me hubiera gustado bajarme a tomar un café antes de un acto que he tenido, pero no he podido, la verdad, ha sido una pena. Y nada, espero que se solucione lo antes posible, estamos en ello y nada, muchas gracias y felices fiestas a todos y a todas. Vale, del resto que queda, tomamos nota del ruego del señor Jesús Martínez, de los dos que ha hecho, y del tema del agua me ha hecho a mí mucha gracia. Están ustedes pegándose todos toda la semana para llegar aquí y toda la culpa es del PSOE. Pues bueno,
Pues nada, yo creo que ha sido así, eso todos en los periódicos, esto y lo otro, han llegado aquí, todos han dicho, y el PSOE. Yo creo que el PSOE ha sido clarísimo desde el principio en el tema del agua. Y no vale asustar al compañero señor Barberá, o sea, porque el PSOE vote en contra de un acta, que está votando en contra de lo que dice un acta, no quiere decir que por la mañana dice una cosa y por la noche otra. Que es claro lo que dice el PSOE, que no vamos a hacer el agua con gestión directa desde aquí, pero que lo dije en el otro pleno y lo repito y en el que haga falta, pero que existen otras fórmulas de remunicipalización y que en esa sí que estamos. Y estuvimos cuando estuvimos en el Gobierno con ustedes y seguimos estando ahora. Yo creo que más claro no podemos hablar en el tema del agua, ¿eh? Lo podemos repetir más veces, pero no va a cambiar. Y bueno, pues nada, si esto ha servido de excusa para que toda la culpa para aquí, pues ya está. Pero creo que es claro el tema del agua, ¿eh? Y recogemos las cosas que hacen referencia estrictamente a la alcaldía, pero sí quería decir una cosa, señor Ortiz. Yo no creo que los menospreciemos para nada, pero además, en absoluto, ni es esa nuestra intención, pero es que además no creo que lo hagamos, ni que lo podemos hacer mejor, seguro que sí, pero no creo que nos estemos saltando ningún trámite. O sea, nosotros no nos hemos saltado ningún trámite que tuviera que ir a una comisión informativa y que resulta que no, que antes de ir allí ha ido al periódico. No es así. Yo creo que no, pero si es que se lo digo, mire, el tema de la barandilla, se lo podrán creer o no, pero cuando el alcalde dijo aquí tenemos un escrito que lo tenemos, que dice que cumple, no sabíamos que resulta que 3 días después salía la noticia de que se iba a levantar. Y sobre todo porque son cosas que no dependen, las dos que me ha puesto de ejemplos, que la otra es el tema del estudio del metro y todo eso, y que está en los presupuestos que se está aprobando hoy, si es que por aquí no van a pasar. Que le puede parecer mejor o peor, y yo lo entiendo, que la información, pues no nos esperemos a la comisión informativa, la demos allí y luego la hagamos saber. Pues no sé si es lo más correcto, pero tampoco se me ocurre a mí de, oye, vamos a esperarnos que aunque sabemos esto, la Comisión de Urbanismo no es hasta el día 23 y aunque el Ayuntamiento no tiene que hacer absolutamente ningún trámite, pues no lo vamos a decir. Pues sería la exquisitez, de verdad que lo haríamos de 10, pero eso es un poco difícil pedírnoslo, ¿eh? Yo espero que lo comprenda, entiendo que lo pida, pero yo también entiendo que entienda esta parte, ¿eh? Bueno, y dicho todo eso, yo creo que hemos contestado a casi a todo y por nuestra parte nada más. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Vale. Y antes de levantar la sesión y volver a dar la palabra al público, me ha dicho que al público asistente, pues en nombre del alcalde quisiera felicitarle las fiestas tanto a los compañeros de la corporación como al público asistente, desear que pasemos unos buenos días y que seamos muy felices todos, que al final es lo que cuenta. Y ahora, ¿alguna ruego, alguna pregunta del público asistente? Sí, por favor. Buenas noches a todos y a todas. Pues sí. Decía un ciudadano, hoy no lo veo. Sí, mira, acaba de llegar. El señor Moncho, que me enteré que le llamaban, decía en un comentario que hoy era el pleno a falta de contenido del amor, la paz, los besos y los abrazos, creo que era. Y venía con esa intención. Pero, en fin, ya voy a hacer una pregunta más seria. Iba a hacer un ruego y era que adelantaran la puesta al día de los datos, ya sé que me repito, del portal de transparencia. Yo solo he notado, desde mi última intervención, que el señor concejal del PP, señor Garrido, ya no es concejala, sino concejal. Me debe una cerveza. Pero adelanten los datos. Y con mucho gusto. Quería públicamente rogar que le dieran una caja de Navidad extra a 2 personas que esta mañana me han atendido con afecto, creo yo, o me he quedado sorprendido, y han sido menos sectarias que yo y me han ofrecido en la fiesta de los escolares un chocolate y un bollo que he aceptado y he dado 2 besos. Así que ya no lo voy a dar ahora. Y con la señora Martí, que le tengo algunas apuntadas y que de vez en cuando la nombro, pues ha venido a hablar. Lamento que me haya dicho de usted, porque yo soy muy joven,
pero le agradezco el detalle de que hayan venido estas dos personas. Amparo no sabía que estaba en la alcaldía. Eso, que le den una cesta, aunque no se sepa, porque eso sería pitufeo. Y lo serio es, yo no sé la política que llevan de comunicación, sé lo de la empresa, no sé quién decide, quién publica, pero yo rogaría que se especificara mucho más cuál es la política, por ejemplo, no ya del Facebook, o sea, que me tienen apartado, sino qué política se lleva con el Crónica. Yo solo veo vaselina para que nos entre bien. Veo la proyección de la caverna de Platón, donde todo lo que nos plantean está fuera no es que no se haya hecho, pero está fuera de la realidad. Y aquí la política de verdad yo no la veo reflejada, no ya porque los acuerdos del Pleno han desaparecido, los importantes, no sabemos nada de qué pasó con la señora Puri Botella y su partido, más allá porque tampoco en el Pleno, en fin, yo no sé cuál es la política, pero luego esto me parece una caverna donde nos proyectan lo guay, lo yupi que se vive en Chirivella, que hay en Chirivella, y yo, viniendo a este pleno, y sobre todo en el punto de ruegos y preguntas, he visto cosas que, claro, que alucino. Pero, en fin, a ver si se podría saber cuál es más concretamente, si no lo hace el equipo de gobierno, los que están en el Consejo de Redacción de la oposición, pues nos dicen un poco cuáles son las líneas que siguen, porque yo he visto algún cambio. Y, efectivamente, estoy de acuerdo con Ciudadanos que los partidos políticos, que son la representación de los ciudadanos mediante votación, tienen 200, me parece que son 200 palabras. Pues bueno, no es que yo sea masoca, ni que me gustan mucho los partidos políticos, pero bueno. Y la pregunta más concreta es, ¿cuándo tiene previsto el equipo de gobierno hablar a este municipio y a este pleno de los presupuestos 2020? Si tiene pensado hacerlo, si es un regalo de Reyes, si será para marzo o para cuándo. O, como ha pasado hoy, anuncian hoy en el Ayuntamiento de Sagunto, lo digo por ejemplo, y porque viví allí muchos años y sigo su política, el cuatripartito progresista, entre comillas, aplaza los presupuestos del 2019 para el 2020. Así que, resumidamente, cuentas es la pregunta. ¿Cuándo ustedes piensan hablar a este municipio de los presupuestos? Aquí no hay ni siquiera un avance de 4 líneas, ni de los 4 proyectos que parece ser que están publicitando en otros lugares, pero en este pleno, en el mes de diciembre, no lo han hecho. Porque eso es también un poco, creo que lo puedo decir después de la pregunta, tiene bemoles la cosa que el señor alcalde no esté hoy aquí, porque está aprobando los presupuestos de la Generalitat, que está muy bien, y en Chirivella de los presupuestos, para saber dónde va la política del equipo de gobierno y a ver qué leñes dice la oposición respecto a esa propuesta, pues los ciudadanos, yo por más que me esfuerzo no encuentro información. Gracias y feliz año, porque yo la fiesta no soy festero, feliz año a todos, que nos vaya mejor. ¿Qué le contesto? Bueno, respecto a las cuestiones que ha apuntado, le voy a contestar especialmente a 2. A la primera, que tiene razón y que los datos del portal de transparencia se tienen que poner al día. Y a la última, que si no pasa nada, en el mes de enero vendrán los presupuestos del año 2020 a este pleno. Dicho esto, ¿alguna pregunta más? Sí. La ordenanza que se está elaborando sobre los mecanismos estos, los patinetes eléctricos y todo este tinglao, porque el mes pasado no lo he preguntado porque Michel me dijo que se estaba elaborando. Entonces, claro, han transcurrido ya 60, es decir, 2 meses casi, y entonces saber en qué situación se encuentra. Eso por un lado. Luego, pues, yo continúo con la placa de Jesús Posada Cacho. Si ya se ha derrumbado, no se ha derrumbado, tengo que llevarlo a la escalera, hay que esperar a que vengan las obras, se va a llevar algún... o tiene que venir un helicóptero y llevársela. Bueno, a ver qué pasa. Nada más. Bueno, sí, y una. Es decir,
la Casa de la Dona hay muchas mujeres de aquí de Chirivella y algunos hombres o bastantes. Hemos luchado bastante porque dentro del municipio de Chirivella se retiraran aquellos carteles, anuncios que, bueno, que siempre ponían mujeres destapadas y, entre comillas, provocando todas esas cosas, ¿no? Entonces se ha luchado y se ha conseguido que dentro del municipio no hubiera ese tipo de publicidad. Y mira por dónde tenemos la publicidad, y además en la feria. Aquí en Chirivella, en la feria, hay un vehículo que, bueno, ahí está, podéis verlo, y bueno, pienso que va bastante en contra de la igualdad y de la decencia de las personas, en este caso de las mujeres. Señora Jansen. Para contestar sobre lo de la ordenanza de los vehículos de transporte personal, nos hemos esperado para ver lo que iba a hacer la DGT, pero mientras tanto el concejal de policía ya ha pedido un borrador, o sea que esto lo tenemos para ahora adaptarlo. Esperamos para el pleno de enero tener eso ya hecho. Pero en vez de hacerlo nosotros, esperando a que la DGT se pronuncie, porque si no podemos tener una regularización aquí, diferente a la de Aldaya, diferente a la de Valencia. De todos modos, nos íbamos a basar en la de Valencia. Pero parece que la DGT también la va a poner unos cuantos puntos sobre las IES. Senyora Martí. Sí, Moncho, vaig estar parlant amb la inspecció educativa i me va dir que la competència era de la direcció territorial, però és una qüestió que tinc pendent. Señora Martínez. A ver, buenas noches a todos y a todas. Pues sí, Moncho, tienes razón. Hemos luchado mucho las mujeres y sobre todo en igualdad para que el cuerpo de la mujer no fuera cosificada y como reclamo ni turístico, ni publicitario, ni nada. Esta tarde iba a verlo porque no lo sabía y sí, mañana me voy a poner en ello. Sí, tienes razón, sí, me voy a poner en ello. Gracias. Bueno, una cosa que se me ha olvidado antes, muy breve, y es, en nombre de la corporación, agradecer el trabajo de todos los funcionarios y hacerlo en la persona del secretario que está aquí presente y de toda la labor que ha llevado a cabo durante todo el año. Y nada, felices fiestas a todos, se levanta la sesión.